Bueno, como parece que hay problemas, si queréis empezamos. Lo que pasa que yo quería mostrar primero mi reflexión respecto a cómo he preparado la charla y un poco el título de la charla, que decía vivir mejor sin crecimiento, se llamaba, ¿no? Entonces, yo me he permitido, porque yo había comentado con los organizadores que yo tengo textos críticos sobre la sociedad de consumo y de todo esto, bueno, desde los años 70, pero me parecía más oportuno entrar en la ideología económica dominante, que es la que nos orienta, pues por un lado, por otro, etcétera, sin que nos demos cuenta, y ver cómo se gestó esta ideología y esta mitología del crecimiento. Entonces, yo, mejor que llamar la intervención vivir mejor sin crecimiento, pues me parecía oportuno vivir mejor, decía, sin la mitología del crecimiento económico, porque vivir mejor sin crecimiento me parecía un poco fuerte, vamos, o más bien una contradicción in terminis, porque si no crecen las cosechas, no crecen los árboles, no crecen los niños, pues, hombre, no parece que se pueda vivir mejor, porque crecimiento, ¿qué es? Pues un verbo sin sujeto ni predicado. Entonces, pues no es ni bueno ni malo, quiero decir, es de todo, ¿no? Entonces habrá que poner pues algún apellido. Dice, no, hombre, es que hablamos de crecimiento económico. Pero entonces, si no hay crecimiento económico, con el sistema actual, eso tiene nombre propio, se llama depresión y en eso estamos, con gran sufrimiento de todo el mundo. Entonces ahí tampoco parece que se pueda vivir mejor. Entonces me parecía más oportuno, es decir, vivir mejor sin la mitología del crecimiento económico. Bueno, ya parece que se ve como había un poquito retocado el título para sentirme más a gusto añadiendo estas precisiones, ¿no? Y entonces, por lo tanto, ya en la intervención, pues voy a entrar a ver en el contexto en el que se genera, vamos a comentar este tema de la ideología y cómo se genera esa ideología económica, porque es una creación de la mente humana relativamente reciente, y cómo surge la metáfora de la producción y la mitología del crecimiento, que antes no existían, ¿no? Y sus funciones encubridoras y a la vez apologéticas del statu quo, que es lo que no se percibe normalmente, para luego entrar en la última parte de perspectivas y alternativas. Entonces, yendo ya a la primera parte, pues los presupuestos de nuestra reflexión, pues parte de que la ideología orienta, sin decirlo, pues nuestros enfoques, percepciones y también comportamientos. Después, claro, un determinado enfoque, tenemos que darnos cuenta, pues subraya, hasta cuantifica incluso cosas, pero claro, por fuerza, a base de desenfocar o soslayar otras. De ahí que a veces pues su función principal sea esa función de ocultar, más que es lo que no vemos tampoco, ¿no? Y entonces eso es lo que hace en buena medida la ideología económica dominante, que vamos a comentar en esta charla. Después quería comentar también que la percepción del presente y del pasado condiciona la imaginación del futuro y las posibilidades de cambio. Si nos vemos todo el prisma desde la misma ideología económica, política, actual, etcétera, que está imperando, pues ya parece que es el fin de la historia. Lo que vemos es como una foto fija, interpretamos la historia y el futuro desde el mismo ángulo, claro. Entonces, para que no sea así, pues ¿qué hay que hacer? Pues trascender esa ideología económica dominante, en este caso, relativizarla, claro, viendo pues cómo no lo fue en el pasado, ni lo ha de seguir siendo por fuerza en el futuro, ¿no? Y entonces, bueno, pues en esto es en lo que he trabajado yo sobre todo para
ponerlo en perspectiva esto, y entonces vamos a hacer pues una síntesis un poquito del propósito de la exposición. Y entonces, bueno, pues como la especie humana tenemos que tener en cuenta que se caracteriza por usar esquemas simbólicos o culturales para orientar su comportamiento, y con la modernidad se impuso el triunfo pues de un conocimiento parcelario, de un racionalismo científico parcelario que segrega las parcelas y aparece economía, luego política por otro lado, y entre esas segregaciones pues es el dualismo cartesiano, la separación hombre-naturaleza, razón-emoción, etcétera, etcétera. Entonces ahí, bueno, pues es ese tipo de conocimiento en el que engarza pues el reduccionismo monetario, que es el que se impuso, a partir pues, de lo que es la creación y evolución de la llamada ciencia económica. Como guía suprema de la gestión, pues se instaura ese reduccionismo monetario que divorció, claro, a la vez vamos a verlo, pues economía y ecología, hizo la especie humana una especie de patología terrestre, ahí espoleada, bueno, por esa meta del crecimiento económico, que vamos a ver qué es eso, claro, que se llama crecimiento económico, ¿no? Bueno, y entonces en lo que sigue, pues veremos las sombras pues, de estos enfoques, es decir, lo que encubren, y viendo un poco la posibilidad de abordarlo, esas sombras, aclararlas pues, con otros enfoques alternativos. Bueno, pues dicho esto, podemos entrar ya un poquito, sin más, por dar una pincelada más, como ese conocimiento de la modernidad, ese racionalismo y realismo ingenuos, pues con el enfoque analítico parcelario, escindió hombre-naturaleza, decíamos, individuo-sociedad, son dos excisiones muy fuertes, ¿no? que condicionan el pensamiento y esa ideología política y económica dominante, apoyada en esas visiones parcelarias, cristaliza en dos tipos de sistemas: el llamado sistema político, que se le acostumbra a poner el adjetivo de democrático, y luego sistema económico, que se le acostumbra a poner el adjetivo de mercantil. Y bueno, ¿esto por qué es? Bueno, pues porque parece que se separa, claro, en este conocimiento, el sistema político gestiona el poder, y entonces, claro, para evitar el despotismo se le ponen los contrapesos democráticos, etcétera, y aparece, pues claro, todo el sufragio y esto. Y en lo otro, pues entonces, para gestionar la riqueza, pues se empieza a manejar el tema de la competitividad, el mercado y estas cuestiones, ¿no? Entonces, es un poco las ideas, pero luego vamos a ver que, claro, la realidad no tiene costuras, ¿no? El poder se une con la riqueza, y entonces, bueno, ahí vamos a ver lo que pasa. Todo esto se apoya a la vez en una noción de individuo racional, posesivo y dependiente, también muy sui generis, claro, que ha tomado cuerpo en la historia de la humanidad en condiciones un tanto singulares, y al mismo tiempo, bueno, hoy día dices, bueno, pero eso es la modernidad, hoy día está la posmodernidad, todo esto ya, bueno, está superado, etcétera, etcétera. Para nada. Es que en realidad lo que se llama posmodernidad es hacer ver como si hubiera alguna escuela, que no la hay, y una serie de autores se manejan por ahí para divulgar en realidad pues una vulgata de relativismo y de todo esto, pues todavía sí cabe pues más ingenuo y extremado de lo que lo era ese realismo ingenuo de la ciencia parcelaria, de la modernidad, etcétera, ¿no? Entonces, esto es así porque todo se relativiza mucho, pero luego esto es la verdad, la hora de la verdad, que las nociones de sistema político y de sistema económico siguen gozando de excelente salud, y ahí estamos. Entonces, ahí no se ha relativizado nada, curiosamente, ¿no? Entonces, bueno, ahí quiero decir que nosotros nos vamos a centrar en el tema del sistema económico, dejamos de lado el sistema político. Sin más, hay que advertir que ese sistema político democrático se llama, es una democracia que se dice representativa, que en realidad extiende el cuerpo social entre una clase política de gobernantes activos y el resto de gobernados pasivos ajenos a la política,
y un sistema que después de los contrapesos democráticos, el sufragio, todas estas cosas, las elecciones, tal, pues luego resulta que en la realidad vamos a ver que el poder se desplaza a lo económico y ahí ni parlamentos ni de nada, entonces resulta que aparecen por ahí mangoneando pues una serie de poderes, ¿no? Que no entraban, no tienen que ver con esto otro, porque la realidad, como digo, no tiene costuras. Entonces no se separa el poder de la riqueza, sino que van unidos, ¿no? Entonces, claro, pues nos encontramos con un sistema político cada vez más huérfano de poder independiente y tributario de eso que se llama, entre comillas, los mercados, que después, claro, están las personas que mueven ese poder económico y hacen de los políticos, pues políticos conseguidores, ¿no? Bueno, entonces, esta pincelada sobre sistema político vamos a dejarlo de lado, simplemente advertir que en el libro Economía, Poder y Política es donde trato la conexión de lo político y del poder con la economía y al mismo tiempo con las nociones de individuo que he comentado. Entonces son estas tres patas que me parece que son la clave de la ideología dominante. Entonces ahora vamos a centrarnos en la ideología económica que entronca sobre la idea que hoy día se llama de sistema económico, ¿no? Entonces, bueno, esto simplemente no es para darme autobombo, sino simplemente para comunicar pues algún respaldo, porque en las charlas pues siempre quedo descontento porque no consigo comunicar pues lo que me gustaría comunicar. Entonces, ahí quiero decir que esto lo he tratado largo y tendido en La economía en evolución, que es lo que ahora sale la 4ª edición actualizada, y en el otro libro de Raíces económicas del deterioro ecológico y social. Y entonces, bueno, vamos a entrar, por lo tanto, en esa relativización de la invención de la economía. Dice, pero bueno, la economía es que no existía. Pues no, la verdad, por ejemplo, aquí en Valladolid, pues he tenido ocasión de acudir a la Biblioteca Histórica y de consultar el primer diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, de 1723, me parece que era, y entonces resulta que ahí la palabra economía no existe, ni existe ninguna disciplina que se llame así. Existía la palabra economía en el sentido griego originario de gestión de las cosas domésticas, pura y simplemente. Entonces, todas las palabras del arsenal de la ciencia económica no existían como tales. Y dices, bueno, pero entonces, ¿qué pasaba? Me pueden decir ustedes, es que no se hablaba del comercio, de los precios, del dinero. Sí que se hablaba, claro, pero eso se hablaba, ¿dónde? Pues en manuales de confesores, porque eso se consideraba que estaba vinculado a la moral, o en memoranda para la corona, porque se consideraba que estaba vinculado al poder. Entonces no había ninguna disciplina independiente que fuera la economía, y eso era así porque se consideraba que las riquezas surgían de un maridaje entre el cielo y la tierra, y como decía, pues desde Aristóteles hasta Copérnico, la tierra queda preñada por el sol, dando a luz todos los años. Y entonces venían las cosechas todos los años, etcétera, pero se consideraba que no había posibilidad de incidir sobre esas riquezas que se veía que nos otorgaba la madre tierra, más que por el rito, y entonces en principio las propias prácticas agrarias surgieron pues con un contenido ritual de hacer más favorable ese maridaje entre el cielo y la tierra, y entonces, por lo tanto, si era algo que no se podía intervenir, pues claro, en ese sentido, más que propiciándolo pues, con el rito, pues era una cuestión de distribución y de moral. Entonces, por lo tanto, era en tratados de confesores, como la Suma de Tratos y Mercados, de Tomás de Mercado, que sacó esos 2 volúmenes, vamos, en la época de la colonización de América, reflexionando sobre el comercio, sobre los precios, todas estas cosas, ¿no? Bien, pues entonces se veía que la disciplina, por lo tanto, era una ciencia de la adquisición de riqueza, la economía vinculada estrechamente y dentro de la moral y la política, en cuanto que estaba unida al poder y entonces a la distribución, etcétera, ¿no? Y entonces, ¿cómo surge como disciplina autónoma? Bueno, primero se desgajó la política, ya saben ustedes,
más tempranamente con Maquiavelo, etcétera, pero luego, posteriormente, ya se empezó con la moderna ciencia experimental a hacer experiencias en parcelas y se veía, bueno, que ya de forma más desacralizada, si se hacían unas cosas, crecía más la cosecha y se plantaba un grano y salía una espiga con muchos granos. Había, por lo tanto, ahí una creación, entonces se veía que un crecimiento de algo, de un producto, con relación a los avances, a lo que se sembraba, de pronto salía la cosecha, ¿no? Entonces, ahí esos autores que hacían experiencias en sus fincas, pues uno de ellos, entre ellos Quesnay, jefe de filas pues, de esta escuela de pensamiento, pues es el que empezó a hablar de sistema económico, entonces cuya finalidad era precisamente acrecentar, decía él, las riquezas renacientes, que eran las cosechas, sin menoscabo de los bienes fondo, es decir, sin deteriorar la fertilidad de la madre tierra, etc. Entonces, en ese sentido, es como surgió la idea ya pues, de producto, entonces, y entonces eso sí se le ponía valoración en dinero, claro, pues había un excedente monetario, pero en su día, claro, era el trasfondo físico que veían de la cosa. Por eso hoy día se llaman a estos autores fisiócratas, y entonces hay que tener en cuenta que esto transcurría en el siglo que va desde la publicación de los Principia de Newton, que ya está en boga pues una filosofía mecánica a finales precisamente del siglo XVII, hasta finales del XVIII, que es cuando se publica el Tratado Elemental de Química de Lavoisier. ¿Qué quiere decir? Que predominaban las creencias alquímicas, se creía que todo estaba sujeto a perfeccionamiento, crecimiento, pues qué sé yo, desde el Timeo de Platón, donde veía la Tierra como un gran organismo, que todo estaba ahí madurando, creciendo, etcétera. Y entonces, bueno, pues autores de la época tan reputados como Linneo, dirigió, por ejemplo, una tesis que se llamaba sobre el crecimiento de la Tierra habitable, porque se pensaba que a escala agregada pues también los continentes iban dilatando sus límites. Entonces la economía surgió como disciplina para gestionar el crecimiento, precisamente ese que se pensaba, y entonces en la propia cabecera del Tableau économique de Quesnay, que era donde registraba pues, las cosechas, todas estas cosas, estaban las riquezas renacientes, claro, vinculadas a la madre tierra, agricultura, bosques, pesca, etcétera, pero también minas, porque entonces se pensaba que los minerales crecían y se perfeccionaban en el cielo de la tierra, entonces que los continentes dilataban sus límites, entonces se trataba de gestionar ese crecimiento físico generalizado, ¿no? Entonces de ahí, junto a la idea de producción de riquezas renacientes, sin menoscabo de los bienes fondo, surge el objetivo del crecimiento. ¿Y qué pasa? Acrecentar eso era bueno para todo el mundo, luego se desvincula de la moral, del poder, ya se emancipa la disciplina como disciplina propia, ¿no? Entonces vemos pues que es el carrusel de la producción y del consumo, en donde empieza ya a girar con estos autores, y lo que ocurre que es que luego ya se va desplazando ya del mundo físico para seguir girando ya solo en el mero campo del valor. Vamos a sintetizar, vemos pues que la economía apareció como disciplina independiente allá por el siglo XVIII, fruto de un maridaje entre la filosofía mecánica y la alquimia. Basó su idea de sistema económico sobre la metáfora de la producción y el objetivo del crecimiento económico acordes con esa vieja visión organicista del mundo. Bueno, ¿qué es lo que ocurrió? Bueno, pues claro, es que a finales ya del 18 no se tenía de pie eso ya, aparece ya el Tratado Elemental de Química de Lavoisier, donde echa por tierra las creencias alquímicas, la mineralogía, la cristalografía, la geodesia, pues van dadas expediciones para medir el arco del meridiano terrestre, se ve que la Tierra no crece, se hace incluso luego el metro como unidad invariable de longitud sobre la 10.000.000ª parte del cuadrante del meridiano terrestre, etcétera, etcétera. Entonces ya, si eso no crece, entonces, ¿pero qué ocurre?
pues que entonces ya la propia economía se va distanciando del mundo físico y entonces esa mitología del crecimiento, que ya no tenía ningún apoyo en el mundo físico, porque cuando surgió Queneau y estos autores, Queneau polemizaba consigo mismo con seudónimo, porque no consideraba que hubiera otros a la altura suficiente para poder polemizar con él, por estar creído de sus verdades que estaba, ¿no? Entonces, en este sentido, la evolución de las ideas del origen de la riqueza se van desplazando desde esa idea de que la Tierra concibe por el Sol y queda preñada dando a luz todos los años, esa idea de maridaje entre el cielo y la tierra, pues luego de pronto aparece ya en esta época después con estos autores, por ejemplo, William Petit decía la ecuación natural de la riqueza, decía, es que el trabajo es el padre y la tierra es la madre de la riqueza. Es decir, que en vez de las potencias celestes masculinas aparece un ingrediente activo y masculino que suple a esas potencias celestes, que es el trabajo, que antes tampoco existía como categoría. Quiero decir que ni en griego, ni en latín, ni en antropología pues se ve en todos los estudios pues que es que no existe en otro tipo de sociedades ninguna palabra que corresponda a lo que hoy entendemos por trabajo. Entonces, una palabra que junto con la de producción sirve de apoyo a la creación de la moderna ciencia económica. Entonces vemos pues que cuando se ve que no va teniendo sentido, se va escapando ya se le aporta, ya vienen las teorías del valor-trabajo, toda la creación de valor, tal se le otorga al trabajo, la madre tierra es un sujeto pasivo sin más que no aporta nada, incluso según algún autor como Ricardo, pues dice, bueno, no, más que madre es una madrastra que no se deja bien sacar los frutos y no sé qué y tal. Bueno, entonces ya finalmente se acaba diciendo que el trabajo, que es la primera frase del libro de Adam Smith, La riqueza de las naciones, anual de cada nación, es el fondo que surte de todas aquellas cosas necesarias y útiles para la vida. ¡Échale! Desde el aire que respiramos, la temperatura ambiente, todo lo que ha permitido la vida del planeta, que yo sepa no tiene nada que ver con el trabajo, y ahí es que echa un órdago súper fuerte, ¿no? Luego ya se está internalizando pues estas categorías y creyéndose la gente cosas que antes para nada se creían, ¿no? Entonces, bueno, y ya la última vuelta de tuerca para separar ya la noción de sistema económico del mundo físico fue ya los autores llamados neoclásicos que dicen, bueno, la Tierra no crece, y entonces ahí los autores clásicos, bueno, ya vaya, el estado estacionario, es que allá si se cogen las tierras más fértiles, luego ya cada vez peores, tal, esto está abocado al estado estacionario, es imposible que pueda haber... Pero entonces ya los autores neoclásicos dicen, bueno, pero es que como la tierra y el trabajo se pueden sustituir por capital, entonces el capital es el factor limitativo último, y ya el capital, si se mide en dinero, el razonamiento económico cierra el ciclo y ya se queda en el universo autosuficiente de los valores monetarios, ya. Entonces cae ya en el reduccionismo monetario en el que ha venido ya pues girando ya sin problemas ese carrusel de la producción y del consumo. Bueno, pues todo esto, ya el razonamiento económico, como digo, se circunscribe a lo monetario, pero si es que no se ve porque está por aquí abajo. Bueno, pero lo ven en televisión. Bueno, sí. Bueno, entonces hay que advertir que se produce, por lo tanto, lo que yo llamo la ruptura epistemológica neoclásica, es decir, que ya cuando estaba construida la noción de sistema, apoyada en esas evidencias que se consideraban arcaicas del mundo físico, etcétera, ya lo que se hace es un desplazamiento al mundo de los valores monetarios, ¿no? Entonces, a finales del 19 y 20, insisto, la economía se afianzó como disciplina ya totalmente independiente, cortando el cordón umbilical que unía su razonamiento al mundo físico para circunscribirlo al universo aislado de los valores monetarios. Y entonces ya ese reduccionismo monetario
iría hasta nuestros días, en el que ya en la segunda parte del siglo XX pues se construyen los agregados de cuentas nacionales, y entonces, vamos, si según Smith se podía considerar que, como todo individuo, decía él, ¿no?, estaba espoleado desde la cuna a la tumba por el afán de hacer fortuna, decía, pues la sociedad, bueno, es una sociedad mercante o mercantil. Entonces, bueno, pues eso es lo que la contabilidad nacional pues viene a registrar con todos esos agregados monetarios, y sobre todo el agregado de Producto Nacional Bruto, es decir, de producción de la cuenta, es el saldo de la cuenta de producción. Bien, pues en ese sentido, en primer lugar, Quené, en el 18, el creador de todo esto, insistía muy mucho que para él producir era lo que he indicado, acrecentar la riqueza renaciente sin menoscabo de los bienes fondo. Decía, para nada es revender con beneficio. Y lo que no quiere el hortelano le nace en la huerta. Producir ha acabado siendo pura y simplemente revender con beneficio, porque no es otra cosa más que el saldo de la cuenta de producción de cuentas nacionales, es el valor añadido, es decir, la resta entre valor en venta menos lo que se ha gastado para obtener una cosa. Entonces, ese saldo es lo que no quería Quené. Y entonces, por lo tanto, la palabra producción ha quedado constituida en lo que en metaforología, la ciencia de las metáforas, pues se llama una metáfora absoluta, es decir, que comunica ideología sin respaldo racional alguno, porque entonces vamos a ver que cuando la economía se ha distanciado por completo, la intendencia de nuestras sociedades, de esa creación de riquezas renacientes y todo eso, entonces resulta que es cuando sigue llamándose producción de todo, y entonces producción de oro, de petróleo, de lo que quiera, y ahí no se produce nada, solo se extrae. Entonces, y la cuenta de producción es un cajón desastre donde las actividades más variopintas, ya sean extractivas, de elaboración, de lo que sea, todo se reviste de la idea de producción, y entonces, por lo tanto, comunica esa valoración positiva como metáfora, cuando de hecho se queda sin contenido prácticamente, como vamos a ver seguidamente, porque nunca jamás, como hasta ahora, la especie humana se había distanciado tanto de la fotosíntesis y de eso, y se había construido pues toda su intendencia sobre extracciones y deterioros pues de la corteza terrestre, ¿no? Entonces, bueno, función encubridora de la economía estándar, sinteticemos, pues la idea usual del sistema económico desvió la atención desde la adquisición y redistribución de riqueza hacia la producción de la misma mediante el trabajo. De pronto todo es producción. Entonces, claro, ahí se ve pues, que es un revender con beneficio, y que entonces lo que puede recoger son daños o cosas pues, que no tienen ningún interés. Sin embargo, se saluda positivamente todo esto, y además que crezca, etcétera. Entonces, la metáfora absoluta de la producción y la mitología del trabajo y el crecimiento económico encubren los procesos de adquisición y los daños físicos y sociales. Aparece, por lo tanto, un medio ambiente inestudiado por el sistema, porque ese reduccionismo monetario lo que deja fuera, claro, es todos unos campos, que es lo que vamos a ver, a repasar un poquito ahora, después. Entonces, ya las ideas de producción y de mercado, por otra parte, eliminan la moral y el poder del escenario económico, que subordina precisamente a los políticos, como hemos indicado, ¿no? Y bueno, y esto ocurre pues cuando, como he indicado, tengo este esquemita, en el libro Las Raíces, se ve la extracción mundial de recursos, y se ve que es que la extracción de productos, rocas y minerales triplica a los derivados de la fotosíntesis, ¿no? Esto está en miles de millones de toneladas, 10 elevado a la 9, pero es que además, para colmo, claro, esas extracciones, en parte de combustibles fósiles, todo eso, se usan para, a su vez, forzar la fotosíntesis en los sistemas agrarios, y aquí abajo, bueno, se ve el agua que se utiliza, que el grueso está destinada a riego, claro. Entonces, se fuerza, por lo tanto, bien con fertilización, pues precisamente
de fertilizantes minerales o derivados de combustibles fósiles, como son los nitratos, etcétera. Hoy día se fuerza la fotosíntesis y ni siquiera son riquezas renacientes las de la propia fotosíntesis, porque se deterioran los bienes fondo, ¿no? Entonces, cuando estamos en estas, en la historia de la humanidad, se inviste todo de esa categoría de producción y se saluda positivamente ese saldo de valores monetarios sin preocuparse de dónde salen ni qué es lo que hay detrás, ¿no? Cuáles son los daños físicos y sociales que hay detrás, pues, de todo eso, ¿no? Entonces, en ese sentido, bueno, toda esta, porque extracción que hace que la especie humana sea la mayor fuerza geológica, que mueve tonelaje en el planeta, porque hoy día se quedan pequeños los arrastres, pues, de los ríos, los vientos, todo esto que han hecho precisamente la orografía, vamos, y todo el perfil, pues, de los territorios, todo el mapa topográfico, pues todo esto es peccata minuta con lo que mueve la especie humana, claro, cambiando de plantas de extracción, viario, y luego grandes conurbaciones, es un poco frente a la erosión, pues irá más bien forma los valles, etcétera, ¿no? Bueno, y todo esto ocurre que a escala agregada, de forma muy desigual, porque entonces vamos a dar unas pinceladas. Todo esto está tratado a fondo en el libro de las raíces, con mapitas, pues, de las distintas sustancias. Este es el mapa, por ejemplo, del petróleo en el mundo. Vemos que los yacimientos de petróleo están mal distribuidos y desde los yacimientos van, pues, a 3 puntos, a Estados Unidos, a Europa y a Japón, y bueno, ahora una flecha superpotente a ese sudeste asiático, que es el taller del mundo, ¿no? Entonces vemos, por lo tanto, que claro, ahí hay unos puntos que en realidad existen y pueden hacer ese consumo y ese manejo de recursos, porque el planeta está a su disposición, pero difícilmente cabe generalizar eso. Lo mismo podemos ver el gas natural, pues cambian los sitios de los yacimientos. Lo que ocurre que aquí ya no va ninguna flecha hacia el sudeste asiático, puesto que esto se considera combustible limpio y allí parece que no les preocupa demasiado, ¿no? Entonces, pero vemos, por lo tanto, que todo, pues, va desde el conjunto, se usa al planeta como fuente de recursos y sumidero de residuos, pues, por esas metrópolis, esos países, digamos, metropolitanos o ricos. Con lo cual, bueno, entonces la idea bonacible de que mediante la producción todo el mundo puede salir adelante y todos los países hacerse ricos, etcétera, etcétera, pues lo que ocurre es un universo polarizado en el que, como indican estos mismos mapas de flechas, tú dices, pero bueno, ¿cómo puede pagar estos países ricos por todos los recursos del mundo y incluso pagar como sumidero, lo que sea, etcétera? Y dices, joder, pues es que porque tienen capacidad de compra sobre el mundo. Entonces, en ese sentido, yo, más que la metáfora de la producción, pues resulta mucho más ilustrativo para saber lo que está pasando en el mundo, aplicar modelos depredador-presa. Entonces, en ese sentido, surge o parásito o huésped. En el caso de depredador-presa, pues vemos que, claro, la presa, el depredador, lo que pilla, pues es energía y materiales, se nutre de la presa, ¿no? Pero el depredador es más grande, de mayor tamaño, está más informado, con garras, con dientes, con vista, con cosas para poder detectar las presas. Sin embargo, la especie humana se escinde de pronto en depredadores y presas. Esto, si queréis, luego entramos, porque los patrones demográficos de la especie humana se han escindido en los patrones de depredadores y presas que se estudian en ecología, ¿no? Entonces, bueno, yo he aplicado esto y entonces ves, por lo tanto, que es un país rico, pues un país que ha conseguido encaramarse, pues consiguiendo mayor capacidad de compra sobre el mundo que el resto. Entonces, ahí, bueno, en el libro Las raíces, pues concluyo caracterizando lo que es un país desarrollado o rico, trascendiendo la metáfora de la producción, pues es uno que consigue panorama comercial
tener una relación comercial favorable, es decir, y si tiene la relación comercial a su favor frente al resto del mundo, es que hay otros que no lo tienen, claro. Entonces, o bien panorama financiero, pues que atrae capitales del resto del mundo. Entonces emite ahí unas cositas que pueden ser dólares, por ejemplo, y ahí todo el mundo coge esos papelitos, o bien, etcétera, y entonces resulta que van y se colocan ahí en los mercados nominados en dólares, etcétera. Entonces atrae capital pues del resto del mundo. Y claro, si un país es atractor de capital del resto del mundo, es que otros no lo son. Se les escapan los capitales y van hacia allí. Claro, entonces esto es una cosa posicional, no es para nada la idea bonacible que se nos indica con la ideología económica dominante, de la producción y el consumo, etcétera. Y entonces, panorama físico, pues ya vemos, unos son deficitarios en recursos, ya hemos visto los mapas del petróleo, el gas natural, todo esto. Los países ricos importan mucho más tonelaje del que exportan y lo importan, claro, de productos primarios, etcétera. Ese gran tonelaje, eso también pues lo hemos cuantificado, está entre otras cosas en el libro de las raíces. Y ya por último se cierra ya el ciclo cuando, claro, como la especie humana pues ahí es una misma especie, pues claro, en los países dominados y que están ahí pues sin capacidad de comprar sobre el mundo y todo eso, hay una huida poblacional súper fuerte que intenta situarse, encaramarse en las otras posiciones pues de mayor valoración y dominio, ¿no? Entonces viene pues toda la atracción que ejerce los países ricos sobre la población del resto del mundo, rompiendo con el modelo colonial anterior, ¿no? Bueno, y entonces en este sentido, pues claro, habría que equiparar más bien desarrollado a depredador, más bien, porque si unos están ahí es porque otros no lo están. Entonces, claro, eso es lo que esa ideología económica dominante trata de encubrir. Bueno, entonces ahora vamos a ver que el enfoque estándar soslaya las raíces de ese deterioro general de la base de recursos planetaria, pero también de esa polarización social y territorial. Bueno, ¿por qué la soslaya? Bueno, en parte porque trabaja con ese reduccionismo monetario que encubre todo lo demás, pero además valora solo las cosas por el coste de extracción, de modo que se pilla el petróleo, se quema, ¡ale! Y alegría, optimismo. A nadie se preocupa de volver a juntar otra vez el CO2 y el agua para sacar los hidrocarburos, con lo cual estamos usando rarezas de la corteza terrestre, que son los minerales, para disiparlos, degradarlos, usarlos, etcétera, pero la base de recursos planetaria se va degradando cada vez más, no solo por recursos, sino por residuos, porque, claro, ya cuando se han usado, pues se devuelven en forma de contaminación. Entonces, bueno, y no solamente se paga, por lo tanto, por el coste de extracción, no de reposición, lo cual induce a extraer, no a reciclar, precisamente, no a cerrar ciclos, sino a seguir extrayendo y deteriorando y tirando, etcétera, etcétera. Y también es que se impone, además, una creciente asimetría entre el valor monetario y el coste físico y humano de los procesos, es decir, a mayor coste físico, menor valoración monetaria. Quiero decir, las tareas más duras, más desagradables, etcétera, son las peor retribuidas. Igualmente, en general, el tema de la valoración de los productos pues va pasando ya, se va elaborando, va creciendo más el valor, hasta que ya llega a la fase final de comercialización y venta y se lleva la parte del león del valor, de la creación de valor, ¿no? Ahí. Entonces vemos pues que, claro, eso genera esa polarización entre los que están arriba y los que están abajo, que hemos comentado en general, ¿no? Y después, bueno, un marco institucional que avala derechos de propiedades iguales, claro, organizaciones jerárquicas que se dan por buenas, ya sea en forma de empresas capitalistas o de partidos políticos, relaciones laborales dependientes, claro, se supone que ahí hay que ser obediente a la gente para que pueda cobrar algo, un sistema financiero que amplifica la desigualdad, claro que es la otra cosa, porque no solamente por esta forma de valoración,
pues se genera esa polarización social y territorial, sino que es que luego el sistema financiero internacional lo que hace es acrecentar mucho más, porque otorga mucha más capacidad de compra sobre el mundo a los países ricos, que ejercen encima como atractores de capitales de los pobres. Entonces es un poco el panorama que cierra el ciclo de la dominación a ese nivel. ¿Resultado obligado? Bueno, pues claro, con estas reglas del juego y ese marco institucional, pues el resultado obligado es deterioro ecológico y polarización social y territorial. Es decir, que con estos mimbres pues, solo pueden salir estos cestos. Entonces, si no se discuten, y entonces la ciencia económica establecida no discute esos criterios de valoración porque adopta un enfoque unidimensional, entonces para ver esa valoración ya hay que considerar qué pasa en el mundo físico. Entonces, por lo menos tiene que tener una perspectiva más amplia. No, ya si te circunscribes al mero campo del valor monetario, ya, entonces no puedes reconsiderar todas estas cuestiones. Y entonces, al mismo tiempo, se silencian una serie de mutaciones que ya dan, pues, últimas vueltas de tuerca a este panorama, que entonces los enfoques estos bonacibles del carrusel de la producción y el consumo y los agregados de producto y todo esto en encuentros nacionales, pues silencia, entre otras cosas, que la parte, digamos, como hemos indicado, esa metáfora se mantiene, cualquiera que sean las actividades y la creciente extracción, adquisición y deterioro, pero luego la idea de mercado soslaya a su vez el desplazamiento del poder hacia el campo económico, empresarial, y como hay claro, si alguien quiere hacer fortuna, pues lo primero es fabricar dinero, y por eso hay, pues precisamente los falsificadores, bueno, eso están en los códigos penales, que les meten unas penas tremendas, porque claro, un falsificador que se ponga, pero resulta que eso es lo que se ha dado cancha no solo al sistema financiero, que fabrica dinero papel, pero luego dinero bancario, sino que cualquier empresa importante que se precie es capaz de crear lo que yo llamo dinero financiero, emitiendo precisamente pasivos que todo el mundo acepta y que usa para comprar otras empresas, para retribuir a accionistas, para retribuir a sus directivos, las stock options, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, en ese sentido, ha habido una creación generalizada, pues, de dinero. Claro, que es lo que ha desplazado, ha apoyado este desplazamiento de poder hacia el campo económico empresarial. Entonces, al mismo tiempo, pues manejando los políticos como conseguidores, con reclasificaciones de suelo, concesiones y manipulando la opinión. Entonces, ya lo que se ha producido es lo que se llama financiarización de la economía. Se ha sobredimensionado la parte financiera, que es donde se pilla de verdad la capacidad de compra sobre el mundo. Entonces, frente a las otras actividades que están más vinculadas, pues a ese enfoque económico, digamos, ya más arcaico de la producción, en ese sentido de obtener cosas que de verdad pues puedan servir, sino que ahí lo que juega de verdad es la compraventa de activos patrimoniales, ya sean acciones, terrenos. En la discusión unas décimas más o menos del PIB y de no sé qué, pues ahí no, la verdad, no se sabe sino lo que está pasando. Bueno, y entonces decimos, antes el Estado controlaba las empresas, ahora hay empresas y empresarios que controlan al Estado y a los media, Maquiavelo para directivos, es decir, es que resulta el padre de la ciencia económica, Adam Smith, ya no sirve para estos juegos, ahora es Maquiavelo para directivos, que es como reza en una colección de libros de empresa, lo que ahora se lleva, claro, es más bien Maquiavelo que Smith. Entonces, porque es para este juego, precisamente de sumacero, donde si unos pillan, pues claro, es a costa de otros, y eso bien lo sabemos, que estamos pagando todos los platos rotos de la que ha habido en este país, pues de plusvalías, de emisiones, lo que sea, ¿no? Entonces, vemos pues ya, en este sentido, consecuencias político-económicas. Pues bueno, claro, lo que se produce es una reputación oligarca del
caciquismo, despotismo democrático, porque claro, se maneja entre bastidores con un consenso elitista, pues el poder para hacer esos grandes negocios mediante megaproyectos. Quiero decir que nos manda a que esté el país plano de aeropuertos, muchos de ellos sin uso, Ciudad Real 1.200 millones tirados ahí a la calle, etcétera, más del doble que en Alemania, que tiene 80 millones de población, territorio parecido, ¿no? ¿A quién nos manda todo esto? Resulta que es que hay, claro, ha habido unos lobbies que han querido facturar ahí, pero esto para nada ha redundado, que es un poco la otra historia, mejora de la calidad de vida del grueso de la gente. Estamos pues en una tercera fase de acumulación capitalista, lo llamo yo, frente a la primera, que sería acumulación primitiva de Marx, a partir pues de formas precapitalistas, que se va ahí, se coloniza, se despilla los terrenos, los yacimientos mineros, lo que sea, etcétera. Es decir, saqueo en ese sentido de formas precapitalistas que había. Era la acumulación primitiva. Después está la que analiza Marx, que es mediante el comercio de mercancías, ¿no? Pero es que este otro es mediante el comercio de activos patrimoniales o megaproyectos y todas estas cuestiones meramente especulativas y extractivas, claro. Y en esta tercera fase, como digo aquí, megaproyectos de dudoso interés social y adquieren las propiedades del Estado y el capitalismo local. Consecuencia, pues claro, los beneficios empresariales y el crecimiento económico ya no suponen mejoras generalizadas de la calidad de vida de la mayoría de la población, que tiene que sufragar, eso sí, pues el festín de plusvalías, beneficios, comisiones, etcétera, originado. ¿Y cuál es la consecuencia? Claro, insatisfacción general y nuevos sujetos históricos. Es que esto se ve, pues claro, que ya esa mitología del crecimiento no arroja esos frutos que se esperaban ni nada de esto. Entonces se ve que habrá que abrir el cajón desastre de esa cuenta de producción y ver qué hay dentro y qué hay fuera, etcétera, etcétera, si se quiere reorientar la cosa en un sentido más razonable, ¿no? Bueno, y entonces ya, por lo tanto, ¿qué podemos hacer? Uy, es que esto no sé qué ha pasado, ha salido. Consecuencias ecológicas tenía yo aquí, pero esto no se lee. Bueno, la cuestión es que el deterioro ecológico sigue en general, ya sea en fases de crecimiento o estancamiento, se sigue produciendo. Ahora vamos a volver después sobre ello. Y entonces, bueno, por lo tanto decíamos que ese carácter encubridor hace que aparezca un lado oscuro, un medio ambiente inestudiado por ese sistema económico. Entonces es lo que se llama medio ambiente. Se ha naturalizado la palabra medio ambiente, hasta se denomina pues desde ministerios hasta carreras, cosas de medio ambiente, y tú dices, pero bueno, ¿medio ambiente de qué? Y dices, pues es que es lo que rodea a las personas, pero bueno, ¿qué medio ambiente hay aquí? No, es que esto no es que esto no es. Y ves que lo medio ambiente es una creencia. Y bueno, existe el medio ambiente político, puesto que es la mano del poder económico la que toma las decisiones, echando mano de políticos conseguidores, ¿no? Bueno, entonces vamos a ver cómo se genera ese medio ambiente. Repasamos un poquito lo ya dicho. Entonces, los autores del 18, hoy llamados fisiócratas, consideraban que todo era útil de una forma más o menos inmediata para la especie humana, hasta la más modesta lombriz de tierra. Se consideraba que tenía algo de utilidad porque era un enfoque creacionista, se pensaba que Dios no había hecho nada vano, entonces claro, para algo servía. Era un poco lo que hoy día en ecología pues, se ve pues, con las cadenas vamos, ahí de conexión de todos los ecosistemas, etc. Entonces, por lo tanto, consideraba todos los objetos de la biosfera y los recursos, pero luego ya ese enfoque, digamos, parcelario, y ya empezó a tomar solo los objetos directamente útiles para la especie humana o sus actividades o industrias,
objetos luego directamente útiles y apropiados mediante la forma de propiedad burguesa de derecho al uso exclusivo de la cosa poseída, apropiadas y valoradas, porque ya si se apropiaban se podía comerciar con ellas, ya por lo tanto tenían un valor monetario, valoradas, y entonces en ese sentido se mantenía la ficción de la producción de esta noción de sistema, porque ¿qué es en ese sistema producción? Pues algo que se infunde valor. Entonces, es decir que, claro, estamos por lo tanto trabajando en el conjunto pequeñito de aquí, de en medio, y claro, ¿qué es lo que ocurre? Pues que ahí eso es lo que registra el agregado del producto de cuentas nacionales, y podemos sin duda ampliarlo, pero a costa de qué? De deteriorar todo lo que hay en los otros conjuntos que no entran en línea de cuenta. Entonces, claro, si no entran en línea de cuenta, pues nada, entonces sin más se facilita ya pues el diálogo de sordos entre economía y ecología, claro, porque la economía razona sobre este conjunto pequeñito de ahí, y entonces lo que tratan de acrecentar ese es el crecimiento, pero claro, la ecología se ocupa de todos los objetos de la biosfera y los recursos, es decir, el oikos, la casa, a gestionar es diferente. Entonces, de ahí que está servido de antemano ese conflicto, y entonces cuando hay un medio ambiente inestudiado, que sería todos los otros conjuntos que hay, que rodean al pequeño en el que trabaja pues, la ciencia económica establecida, pues caben dos posibilidades de abordar ese medio ambiente inestudiado físico. Uno, estirando la vara del medir del dinero para atrapar objetos de ese medio ambiente, llevándolos al redil del análisis usual coste-beneficio, es decir, una vez que ya se les dio entrada, entran en línea de vuelta, ya se les funde, se les da valor monetario, pero se sigue, claro, con el mismo reduccionismo monetario, trabajando con esto. Y entonces la otra posibilidad, claro, es adoptar otros enfoques, y entonces tener un enfoque, por lo tanto, abierto y transdisciplinar, recurriendo a otros sistemas habituados a hacer de ese medio ambiente su objeto de estudio ordinario. Quiero decir que para la termomecánica, para la ecología, para la grafología, para la hidrología, pues no hay medio ambiente que valga. El agua que trabaja la hidrología es todo el ciclo hidrológico, desde la fase atmosférica, no hay medio ambiente que valga. Para todas estas disciplinas no hay medio ambiente. Para la única que lo hay, que lo ha creado, es una ficción que es la ciencia económica, ¿no? Entonces, por lo tanto, pues debemos trabajar en un centro enfoque, que es el de la economía ecológica, o que yo llamo enfoque cointegrador. Pues habría que usar, claro, manejar todas estas disciplinas que han venido estudiando y siguen siempre pues, estudiando ese medio ambiente inestudiado por la economía ordinaria, ¿no? Entonces la cuestión es que aquí, claro, hay conflictos de valor entre según se adopta un enfoque u otro, etc. En el primero es que considera el mercado como panacea, se piensa que viene dado y son los valores monetarios lo que es la variable a la que hay que plegarse. Sin embargo, en el otro considera el mercado como un instrumento más, sin más, y hay lo que se llama economía institucional, que se ve que según sea la legislación, la regla del juego, pues claro, el mercado arrojará unos precios, unos costes, unos beneficios u otros, según cuál sea la ley de aguas, la ley del suelo, etc. Pues habrá unas formas habrá bancos de agua o no, mercados de agua, etc. Habrá unas tasas, que es lo que la ley pues, establezca, u otras, y es decir, que según cuál sea el marco institucional, el mercado no cae del cielo, sino que viene determinado. Por lo tanto, esta economía institucional pues trata de establecer marcos institucionales adecuados a una gestión de un determinado territorio, recursos, etc. Bueno, pues dicho esto, ya entonces en el enfoque este abierto y transdisciplinar lo que supone es una ampliación del objeto de estudio. Es decir, en el enfoque económico ordinario aparecían las cosas cuando se les infundía valor, que es lo que se llama producción, y desaparecían ya de escena cuando se consumían y por definición
perdían su valor, aunque lamentablemente en términos físicos seguían existiendo en forma de residuos, claro. Entonces, por lo tanto, aquí tendremos que abarcar en un territorio determinado, puesto que estamos por fuerza en alguno. Entonces, en un territorio tiene que haber unos recursos, entonces luego unas actividades de apropiación, transformación y uso, y luego pues unos residuos, luego puede haber pues, bucles de reciclaje o no, etcétera, etcétera. Y todo esto está sometido, claro, a una flecha de tiempo, que es lo que pongo abajo, unidireccional, porque claro, hay irreversibilidades. Cuando ya se ha degradado un ecosistema, pues a lo mejor se ha perdido. Es decir, no se puede volver atrás sin más. Entonces, por lo tanto, hay que también ver pues, las irreversibilidades. Entonces, bueno, ya concluyendo, diríamos, orientaciones del enfoque integrador, pues desde el reduccionismo monetario hacia un enfoque abierto y transdisciplinar, lo que supone ampliar el objeto de estudio y abrir y democratizar la reflexión económica, contando con profesionales de otros campos. Hay conocimiento universal que podría explicar todo. Entonces, fue cuando Laplace hizo el libro divulgador de la mecánica newtoniana, que lo llamaba el sistema del mundo. Era la mecánica newtoniana, era el sistema del mundo. Entonces, hoy día sabemos que en la misma física pues han surgido otros sistemas para explicar el mundo, la física relativista, la física cuántica, la termodinámica de sistemas abiertos, etcétera, otras disciplinas que rompieron el cascarón pues, de esa mecánica clásica, ¿no? Entonces, sin embargo, en economía seguimos con el sistema económico como si no hubiera más que ese invento del 18 que trata de explicar cómo se había generado, ¿no? Y entonces, y con esa metáfora de la producción que sigue cada vez más vacía de contenido, pero ahí impartiendo, infundiendo juicios de valor, etcétera, y esa mitología del crecimiento que ahí sigue. Y entonces, por lo tanto, ya con este otro enfoque, pues tendríamos lugares de síntesis, sobre todo sería pues anatomía, pues aspecto patrimonial, territorial, etcétera, fisiología, flujos físicos de energía, materiales, agua, etcétera, y monetarios o de información. Entonces sería un poco el enfoque. Y aquí yo sin más, pues lo que he hecho es trabajar en general con este enfoque abierto y transdisciplinar, viendo sistemas, por ejemplo, esto es la aglomeración madrileña, con las flechas de flujos a escala de todos los materiales que entran y salen, normalmente. Bueno, no vamos a detenernos, esto sería el agua en la Comunidad de Madrid, pero podemos trabajar desde a escala planetaria, hemos visto los datos antes, hasta nivel micro. Por ejemplo, pues yo trabajo en un libro hecho sobre 2 cosechas en un invernadero a nivel experimental para ver cómo salen las cosechas de tomate según distintos manejos de suelos, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues se ve todo lo que entra, todos los índices de eficiencia, etcétera, para gestionar razonablemente y la rentabilidad, claro, de cada uno de ellos. Entonces, ahí pues se tiene pues toda la... incluido, claro, por supuesto, el análisis dietético de los productos, que es lo que tampoco se hace, es decir, para ver cuál es la calidad dietética que genera cada uno de estos sistemas, ¿no? Entonces, bueno, pero ahora vamos a acabar pura y simplemente a escala planetaria, viendo cómo si adoptamos este enfoque de economía de sistemas, pues cómo hay distintos sistemas y tendremos que tener en cuenta, no hay un único sistema, no es el sistema económico, sino muchas formas de comportamiento y de sistema. Y entonces, ¿qué es lo que hizo que la especie humana pues surgiera en el planeta? Vamos, que la vida en el planeta pues empezara a emerger de los mares y a complejizarse y entonces a enriquecerse la vida en el planeta, pues un modelo que sería el sistema biosfera, que es que si el sistema, la Tierra es un sistema abierto en energía solar, en cuanto que recibe la energía del Sol a diario, pero cerrado en materiales, salvo, claro, la gran excepción de los meteoritos, afortunadamente.
Entonces, pues nos encontramos con que es el motor solar el que cierra los ciclos de materiales, reconvirtiendo los residuos en recursos hasta el punto de que viene pues, ese fenómeno singular que es la fotosíntesis. Entonces, agua, carbono, hidrógeno, oxígeno, nutrientes, prado, fotosíntesis, hierba, la vaca que se la come, la digestión, productos, leche, terneros, la plasta de la vaca, entonces luego la descomposición, humificación, los organismos descomponedores que generan el humus. Entonces vuelve la fotosíntesis. ¿Y cuál es la principal materia prima de la fotosíntesis? El agua. ¿Y quién lo mueve? Pues es la fase atmosférica del ciclo hidrológico. Es el motor solar el que saca el agua pues, del sumidero último de los mares y en general por evapotranspiración pues lo va sacando a lo largo de todo el ciclo y lo va enviando con calidad y cota a la atmósfera y ahí vuelve a entrar otra vez precisamente el alta con calidad y cota para volver a nutrir todo esto. Entonces, ¿qué ocurre aquí? Pues que no hay ni recursos ni residuos. En puridad todo es objeto de una utilización posterior y por lo tanto lo que caracteriza la vida es la simbiosis, es decir, que los organismos unos están dependientes de otros, etc. Y entonces es un poco la cadena de la vida, ¿no? Sin embargo, la civilización industrial ha roto por completo este sistema, sobre todo con el capitalismo ya apoyado en los combustibles fósiles y las extracciones de la corteza terrestre. Todo es obtener recursos, solo agua y aire, extracción de recursos, elaboración de productos, generación de residuos que se devuelven al suelo, agua y aire, ¿no? Entonces, ahí, aunque se recicle, la cosa está perdida de antemano. Quiero decir que en ese sentido vemos que esto es inviable, este modelo. Entonces, por lo tanto, nos encontramos con que en la medida en la que gana peso a escala planetaria, porque claro, si tiene un peso ridículo en el planeta, bueno, pues podría tenerse de pie, pero en la medida en la que adquiere una importancia tan supermanifiesta, pues entonces, claro, ahí se ve que a lo que arroja es una degradación de la base de recursos planetaria, y esto es un poco lo que hemos estudiado con Antonio Valero en toda una serie de proyectos, 4 tesis que se han hecho, y la última, pues la tesis de Alicia y Antonio Valero, que es donde se estima, se conoce, se ha estudiado cuál sería la composición de la Tierra en estado de máxima entropía como resultado de esta degradación, y entonces vemos que la civilización industrial está empujando al planeta Tierra hacia estados de mayor entropía, es decir, con una base de recursos más degradada, y es lo que hemos llamado ese estado de máxima entropía, una tierra degradada que se llama Thanatia, que es como lo hemos llamado aquí en la planetario, bueno, para ver en qué estado estamos y cómo vamos avanzando. Es decir, que en este sentido toda esa idea de la sostenibilidad y con el estar, bueno, hombre, si te lo tomas en serio, habrá que estudiar esto y ver qué pasa, ¿no? En este sentido, si no, es una cuestión de mera imagen verde, ¿no? Entonces, bueno, pues con esto hemos estado bastante elaborado y el último resultado es el libro de Thanatia, que ha salido pues, en una de las editoriales científicas más prestigiosas en Londres. Entonces se remata ahí. Y entonces, bueno, en este sentido vamos a ver si consideramos que debes hacer pues, un sistema industrial reconvertido, pues sería el que se nutriría en fuentes renovables para tratar de cerrar ciclos de materiales, ¿no? Reciclando precisamente los desechos para reutilizarlos un poco de acuerdo con el modelo biosfera. Quiero decir que esto ya, bueno, en realidad habría que usar los conocimientos actuales que otorgan más posibilidades, claro, de la mera fotosíntesis o el manejo de renovables. En este sentido, bueno, como idea, pues puedo presentar, por ejemplo, este ejemplo de cómo se puede estabilizar la obtención de energía eléctrica a partir de fuentes renovables sin baterías prácticamente o con un volante de inercia apoyado simplemente en almacenar hidrógeno y el oxígeno
que se pueden obtener con un hidrolizador a medida que sobre en el sistema, cuando que haya más luz, con placas o más aire, más viento. Entonces se puede llevar, pone en marcha el hidrolizador, entonces se acumula el hidrógeno y oxígeno, se va a una pila de combustible que genera electricidad y devuelve agua de excelente calidad, de forma que no habría que depurarla para usarla en el hidrolizador, es decir, se cierran ciclos. Entonces sería un poco este tipo de enfoques el que habría que priorizar. Vamos. Se trata de un sistema que está en funcionamiento en un pueblo en Extremadura, vamos. Es decir, que no es ninguna entelequia, ¿no? Entonces, lo que pasa es que, bueno, como estas cosas no se preocupan por este tipo de sistemas, entonces simplemente yo ya con esto quería acabar, porque tenía aquí más materiales, pero con dos transparencias, porque bueno, luego tenía más materiales, si queréis en ecología entramos en lo del medio ambiente social o en otras cosas que he dejado de lado, porque he priorizado sobre todo lo del medio ambiente físico. Y entonces, la conclusión es propuesta de la economía ecológica, pues desde el sistema económico hacia una economía de sistemas, desde el reduccionismo monetario hacia un enfoque abierto y transdisciplinar. Entonces, perspectivas y alternativas, proseguir o reconvertir, reflexiones y perspectivas finales de conflicto entre economía y ecología, pues ocurre que proseguir supone lo que Patrick Geddes, autor pues, de finales del 19, principios del 20, llamó catotopía, es decir, que es algo pues, que es imposible y no deseable, claro, porque vemos que los recursos planetarios son los que son, entonces, claro, pues ahí un crecimiento permanente te lleva a una exponencial que te saca del planeta enseguida, ¿no? Entonces, por recursos y residuos sería inviable ese proseguir, que es lo que incentiva el aumento de capacidad de compra sobre el mundo del sistema este, porque se puede idealizar como si fuera una esfera de lo financiero que está creciendo a tasas muy superiores a las del comercio, pero a la vez ese engranaje mueve el comercio, que a su vez es el que mueve los flujos físicos, ¿no? Entonces son esos tres engranajes lo que está moviendo la situación actual y nos arrastra hacia esa cacotopía frente a la posibilidad de reconvertir, que sería una utopía, es decir, utopía positiva, porque la cacotopía se ve que está en contradicción con el mundo físico y con todas las ciencias de la Tierra. Es que eso se ve que la cosa no va como tal y que hay un deterioro, que lo podemos cuantificar, como hemos visto, de forma indefinible. Sin embargo, reconvertir, pues, desde el punto de vista del racionalismo científico, de ciencias de la Tierra, todo esto, pues claro, sería súper razonable el manejar esos conocimientos para reconvertir el sistema hacia el sistema biosfera, como hemos visto, ¿no? Pero es que eso está a la inercia de la ideología económica y política dominante que frena precisamente esa reconversión y por eso lo llama también utópico, ¿no? Porque estamos ahí anclados pues, a esa ideología que en el fondo es lo que mantiene esa reflexión económica centrada en el universo aislado de valores monetarios, mercado como panacea, postula la desregulación de mercados, filosofía individual competitiva, naturaleza, nada, un medio ambiente por ahí errático, especie humana enfrentada a la naturaleza, recursos limitantes, vaya, es que poco petróleo hay, no sé, democracia representativa, etc. Sin embargo, en el otro vemos que sería desplazar la atención hacia los condicionantes físicos e institucionales, entonces quedando claro precisamente lo monetario en segundo lugar. Entonces mercado, por lo tanto, como instrumento, pues se trata de regular pues, con una ley de aguas como Dios manda, ley del suelo, etc.
filosofía individual competitiva, hombre, pues parece más razonable que sea global social cooperativa, puesto que el modelo de biosfera, como digo, es la simbiosis, lo que ha posibilitado el enriquecimiento de la vida en el planeta. Naturaleza, hombre, medio ambiente, en realidad, pues todas las ciencias de la Tierra pues estudian los sistemas, claro, de biosfera y ecosistemas. No es nada errático, medio ambiente por ahí, sino que es algo que está estructurado por leyes que se mueven con determinados comportamientos que habrá que tener en cuenta, claro. Entonces, la especie humana enfrentada, hombre, o fusionada en realidad, en simbiosis con la naturaleza, como he indicado, recursos naturales, yo creo que algo de participativa tendría que ser, porque si no, ¿no? Entonces, y por lo tanto, todo esto, pues lo que estamos tratando más bien, pues es si emerge o no un nuevo paradigma, porque si no lo tenemos cruda. Entonces, quiero decir que en esta pelea como trasfondo, pues no es una cuestión meramente de racionalidad científica, sino que precisamente esos enfoques que se pretenden científicos, claro, son tributarios pues, de juicios de valor y de consideraciones pues están más allá, y por eso adquieren a veces los mismos violencia verbal de peleas religiosas, ¿no? Entonces, si estamos discutiendo algo súper racional, pues habrá que entenderse y no tiene sentido que adquieran pues, ese volumen, ¿no? Y nada, pues este es un poco la transparencia final que tenía pensado, más que traer algunos otros materiales por si queréis para el coloquio. Muchas gracias.